Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, para la gloria de Dios, nos encontramos por este espacio, por este canal llamado Principio de Vida, para continuar con la serie del mensaje de los tres ángeles. Nos corresponde el tema número 6 para esta ocasión y buscamos dilucidar si la palabra de Dios nos habla de qué evento marcó el inicio de ese juicio mencionado por el primer ángel. Recordemos que el primer ángel decía: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces debemos buscar en la palabra de Dios pistas, llamémosles pistas, enseñanzas, para saber en qué tiempo comenzaría ese juicio o si ya comenzó ese juicio. Quédate, suscríbete, sé parte de este canal, comparte este mensaje. De esta manera estarás colaborando con la prédica del mensaje distintivo de los tres ángeles en el mundo. Una vez más, para la gloria de Dios, esto fue Principio de Vida. Maranata, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Bien, queridos, antes de comenzar con el tema, quería proponerte un momento de oración. Los hermanos a veces dejan sus comentarios en los videos del canal y dejan también sus pedidos. En este caso tenemos un pedido por la hermana Lucía Delgado. Lucía Delgado. Ella dice: pido oración por mi salud, porque tiene un dolor de columna. Está muy dolorida, muy acongojada con su columna. Pido también oración por Margarita Olea, quien tiene diabetes y tiene comprometida su pierna. Quiero también pedir oración por Isabel Villarrubia, por su salud, por sus huesos, ya que tiene artritis reumatoidea. También quiero pedir oración por la pronta recuperación de la hermana Mirta Rodríguez, por sus dolores usuales en sus piernitas, por las cuales les lleva a tomar muchos calmantes. Pidamos oración por estas personas para que el Señor disminuya sus dolencias. Y oremos también por nosotros, por nuestra vida, por nuestra consagración. Inclinemos el rostro para recurrir a el Dios que todo lo puede. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, usted, Señor, sabe cuáles son nuestras dolencias, cuáles son nuestras aflicciones. Usted sabe, Señor, cuál es la dolencia de cada uno de los que escuchan este mensaje, de nuestros hermanos, de nuestros parientes conocidos, de nuestros conocidos en la fe. Le ruego, Señor, que ponga tu mano sanadora sobre ellos, que tenga misericordia, Señor, de las dolencias. Disminuye, Señor, esas dolencias y danos paz, danos tranquilidad, Señor. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo bendiga el estudio de esta meditación. Te ruego, Señor, que nos des entendimiento, que nos ayudes a entender cuál es el justo mensaje que tú has dejado en tu palabra. Le ruego, Señor, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, queridos, quiero comentarte algo. ¿Será que en la Biblia es posible buscar ejemplos en los que Dios haya dado a su pueblo un tiempo de arrepentimiento, que haya anunciado que iba a venir un juicio celestial de parte de Dios antes de ejecutar acciones punitivas? Nosotros estamos enseñando acá la doctrina de un juicio. Como hemos podido ver en los mensajes anteriores, el juicio de Dios tendría que haber iniciado posteriormente a la Edad Media, posteriormente al periodo de persecución papal, porque viene la escena de Daniel 7 del trono de Dios, donde los libros son abiertos, y luego aparece nuevamente hablando blasfemia al cuerno pequeño cuando es finalmente destruido. La Biblia nos habla que este poder político religioso va a cobrar fuerza y va a tener una última gran rebelión justo antes de que Cristo venga. Entonces, el juicio de Dios tendría ya que haber concluido antes de la segunda venida, ya el veredicto estar firme en los cielos y el inicio ya haberse dado hace mucho tiempo. Hemos hablado de Daniel capítulo 8, las partes que el ángel dejó sin contestar son las que nos interesan. En el Daniel 8, el ángel le contesta quién era el macho cabrío, quien representaba al carnero. Habla del rey de Javán, que es Grecia. Habla de Alejandro Magno, que es el rey primero que se quiebre y su reino es dividido hacia los cuatro vientos. Y al fin de estos, dice, se levantará un rey entendido en enigma, astuto, sagaz. Llega hasta ahí la revelación, hasta hablarnos de los que muchos interpretan como Constantino el Grande, quien al ver el reino dividido, al ver el reino con guerras intestinas, decide dejar de perseguir al cristianismo y hacer una amalgama entre la cultura pagana romana heredada de los griegos con la nueva cultura cristiana heredada de los judíos, es decir, el naciente cristianismo. Une y realiza una unión en la que fue cambiada la palabra de Dios, fue cambiado el cuarto mandamiento. Y esto es algo que la historia nos muestra y nos demuestra que sucedió con Constantino el Grande. Entonces, hay partes de la visión de Daniel 8 que el ángel no le interpretó a Daniel. Y vamos a retomar a eso. Quiero que te concentres y no pierdas el hilo conductor de lo que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque esas partes que el ángel no le contesta en Daniel 8, le contesta en Daniel 9. Un tiempo más adelante, y nos va a dar a nosotros el piso para entender cuándo comienza ese tiempo que mencionó el ángel. El ángel dijo, y son escenas de juicio, ¿hasta cuándo durará la visión del santuario que es pisoteado? ¿Hasta cuándo será pisoteada la verdad? ¿Hasta cuándo será pisoteado el príncipe de las fortalezas? Y el ángel respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Para entender lo que es la purificación del santuario, debemos recurrir a las enseñanzas que están en el Antiguo Testamento del gran día de expiación. No lo vamos a tocar hoy en este momento específicamente, pero me interesa esa parte. ¿Por qué? ¿Qué partes de la visión el ángel no explicó? E indudablemente esas partes que no explicó son las que nos va a dar el pie para entender cuándo comenzó ese periodo de 2300 años. Ahora, es bíblico que Dios hace una investigación antes de ejecutar. Es bíblico que hay un tiempo de investigación, de un juicio investigador
antes de que Dios realice justicia, porque siempre que Dios realiza algo es una obra justa, jamás es injusto. El libro de Génesis, por ejemplo, señala al menos 5 circunstancias en las cuales Dios plantea un juicio investigador, previo al dictamen de una sentencia. Los 5 casos a analizar serán el primer pecado de Adán y Eva en el Edén. Ustedes recuerdan que ellos pecaron, se vieron desnudos y sintieron que Dios venía caminando y la voz que los llamaba, hasta que se acercó, hasta que les preguntó por qué estaban escondidos. ¿Acaso, cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Entonces, toda esa obra de investigación, Dios la hace, no porque Él necesite saber, como que Dios no sabía que ellos habían comido del árbol, sí sabía. Pero cuando Dios hace una investigación y da un tiempo, es para que el ser humano entienda algo, que el Señor lo está llamando. Así como estamos estudiando hoy en día esta doctrina, este tema tan importante del juicio celestial, Dios está llamando a una humanidad que cada vez está más sumida en el pecado y en la rebelión hacia Dios. Entonces, 5 circunstancias que son casos a analizar, ¿no? No lo vamos a analizar. En este momento los voy a mencionar. El pecado de Adán y Eva. Ahora, también tenemos en Génesis el asesinato de Caín a Abel, que Dios viene y habla, tiene un diálogo con Caín. Otro caso es el mundo antediluviano. Antes que fue destruido el mundo por el diluvio, Dios le reveló a Noé el mensaje que iba a destruir y que le daba un tiempo de gracia. Tuvieron muchos años de gracia hasta que Dios mandó el diluvio, la puerta se cerró y vino el agua y destruyó a todos. Otro caso es la construcción de la torre de Babel. Cuando Dios dice la palabra de Dios, descendamos y veamos, ¿sí?, la obra que se estaba construyendo, la obra de rebelión, por supuesto. Entonces luego vino la destrucción de la torre de Babel. Hay un tiempo, hermanos, previo a las acciones punitivas que Dios tiene que hacer con el pecado, con los pecadores. Otra y muy interesante es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Yo te dejo un enlace en la descripción de este video para que puedas ver más en detalle la historia de Sodoma y Gomorra. Dios se acerca a Abraham con otros 2 ángeles velado su gloria y les anuncia a Abraham, por supuesto a Sara, que iba a ser destruida Sodoma. Manda 2 ángeles a investigar si el pecado que habían cometido, que llegó hasta Dios, de todo tipo de degeneración sexual, era así. Los ángeles bajaron, vieron que era así, sacaron a Lot y vino la destrucción. Es decir, es 100% bíblico tener un concepto de un juicio investigador, que Dios realiza una investigación antes de realizar acciones punitivas. Es un elemento común a estos relatos que siempre ocurre un pecado de rebelión contra Dios y su orden establecido. El juicio se hace necesario cuando existe pecado y tiene por objetivo realizar una sentencia que esté de acuerdo con las leyes de Dios y su carácter de justicia y misericordia. Bien, ¿qué pecado menciona el libro de Daniel con los cuales Dios debe hacer una investigación? ¿Qué pecado estaba desarrollándose por medio del cuerno pequeño? Bueno, podemos analizarlos, solamente nombrarlos, hermanos. El cuerno pequeño hablaba grandezas. En el libro de Apocalipsis nos dice que no hablaba blasfemia contra los que moran en el cielo. Pensarán cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25, y los cambió. Luego el pecado de haber martirizado a los santos del Altísimo durante 1260 años. Esas obras Dios no las va a dejar
impune. Pero hay más, hay mucho más. En el libro de Daniel, capítulo 8, retomamos la parte que el ángel no le reveló, no le explicó a Daniel. Dice el versículo 9: del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, al oriente y hacia la tierra deseable. Ahora la cuestión se vuelve vertical. Dominio de Roma a nivel humano, bélico. Ahora la cuestión se vuelve espiritual. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente hacia la tierra deseable. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién hizo una obra semejante en la Biblia? Satanás. En Apocalipsis capítulo 12 se ve un gran dragón escarlata y con su cola echó la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué simboliza las estrellas? Son los ángeles. ¿Qué simboliza la cola que arrastra las estrellas? Son mentiras, son engaños con calumnias. Satanás es mentiroso. Entonces este cuerno pequeño básicamente iba a desarrollar una doctrina o una enseñanza mentirosa y engañosa. Dice el versículo 11: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y quitó el continuo, se levantó contra Cristo, contra su obra intercesora en el santuario celestial. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Todas las verdades del santuario celestial que tenía el cristianismo inicialmente fueron echadas por tierra. Se la atribuyeron ellos. ¿Qué nos dice la Biblia de qué está haciendo hoy Cristo? ¿A dónde está Jesús hoy? Y eso es lo especial y es lo maravilloso del mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel está atravesado por la justificación, por la fe. Está atravesado por la misericordia. Está atravesado por los atributos que tiene Cristo Jesús, que derrama en favor de su pueblo. Cristo está en el santuario celestial intercediendo por ti, por tu pecado, para Él poder perdonarte cuando Él ve que su Hijo se ha arrepentido. Capítulo 4, el versículo 14, 15, 16 dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A dónde está Jesús? En los cielos. Bien, no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hizo el cuerno pequeño con esto? Montó una doctrina pagana que había muchísimos intercesores con distintas habilidades, con los cuales había que recurrir a ellos para poder llegar hasta Jesús. Más de 500, de distintas maneras. Acá dice que nosotros podemos llegar por medio de una simple oración al trono de la gracia. Dice Hebreos capítulo 7, el versículo 25 de este Cristo Jesús. Dice el versículo 26, 25 y 24 y 25 quiero leer. Mas por cuanto permanece para siempre, fíjense, para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. La Biblia nos habla que tenemos un solo pontífice y con estas características. ¿Qué ser humano en su sano juicio podría decir que un hombre falible puede cumplir estos requisitos? La Biblia en el Nuevo Pacto nos habla que no hay sacerdocio humano, hay solo un sacerdocio divino y hay un solo sumo sacerdote, Cristo Jesús. Jesús está sirviendo en el santuario celestial. Él está intercediendo por la raza humana.
Dice Hebreos capítulo 9, el versículo 11. Dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio, fíjense ya dónde está, más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. ¿A dónde está Cristo? En el santuario celestial hecho por Dios. Allí está Cristo. El versículo 24 nos lo dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y en este contexto, estudiando, inició el juicio. Cuando pequeño hablaba grandes blasfemias, decía Daniel 7, pero luego se llegó uno como semejanza al Hijo del Hombre y le fue dado dominio, gloria. Dice Daniel capítulo 7, el versículo 13 y 14, dice, miraba yo en visión de la noche, y aquí las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, un señorío eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. Todos los reinos terrenales se corrompen, pero este reino no se corromperá jamás. Bien, entonces vamos uniendo las piezas, hermanos. Quiero que entiendas este punto. El capítulo 8 menciona cosas que fueron atacadas por el cuerno pequeño. Ese es el pecado. Por eso también se inició un juicio e hizo pecar a la gente también que siguió esa doctrina falsa. Atacó al príncipe de la fortaleza, echó por tierra el continuo, la intercesión de Cristo y se la atribuyeron ellos, echó por tierra el santuario y se la atribuyeron ellos, pisoteó la verdad e hizo cuanto quiso y le sucedió prósperamente. Entonces el ángel dijo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteada la verdad? ¿Hasta cuándo va a ser pisoteado el santuario? ¿Hasta cuándo va a seguir el continuo siendo pisoteado? Y el otro ángel dijo, hasta 2300 tarde y mañana. Entonces el santuario será purificado. Entonces, ahora, nosotros decimos, el santuario comenzó a ser purificado al finalizar este periodo de 2300 años, en 1844. Ahora la cuestión es, ¿cuándo comenzó esa purificación? ¿Cuándo comenzó? ¿Será que hay una forma de entender cuándo iba a comenzar el santuario, cuándo iba a comenzar el juicio de Dios? Mediante la investigación de ese periodo de 2300 años, queridos hermanos. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal. No olvides darle like, deja tu comentario, porque haciendo esa sencilla tarea estarás colaborando al mensaje de los tres ángeles. Ahora, dice en el capítulo 8, el versículo 26 y 27 lo siguiente. Y la visión de las tardes y las mañanas que es dicha es verdadera. Ahora, hay una cuestión acá. Hay un montón de cosas que el ángel no le interpretó a Daniel de la visión del capítulo 8. Pero le dice una cosa, como decirlo, lo hago como una teatralización, queridos. Para Daniel, antes que me vaya, te digo una cosa más. La visión de las 2300 tarde y mañana es verdadera. Y el ángel se va. ¿Qué habrá querido decir el ángel? Para Daniel eran todas dudas. Ahora, en el capítulo 9 están todas las certezas. Versículo 26 dice, y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días por año, son muchos años. Y yo, Daniel, fui quebrantado y anduve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey,
mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien le entendiese. Ahora, en el capítulo 9, se encuentra Daniel durante el reinado de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre los caldeos porque Babilonia ya había caído. Entonces nos dice que en ese año, primero de su reinado, Daniel dice: yo miré atentamente los libros del número de los años del cual habló el profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Es decir, Daniel estudiaba las profecías, hermanos, tengamos ese ejemplo. Y él ya estaba calculando que desde que Nabucodonosor había destruido Jerusalén, ya estaban terminando esos 70 años y no venía la liberación. Ya vio Daniel cumplimiento de la visión que a él le fue dada de que la cabeza de oro iba a ser derrotada por los brazos y el pectoral de plata, que eran los medos, los persas, que el león iba a ser derrotado por el oso. Daniel estaba viendo el cumplimiento, entonces obviamente ahora faltaba esa parte tan importante. ¿Cuándo terminan los 70 años de estar disperso mi pueblo? Entonces dice Daniel: yo volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Esta oración, léala completa, hermano, es hermosa y un ejemplo tan grande de la humildad de semejante profeta que era Daniel. Él no era ningún rebelde, él no era ningún inicuo, él no era ningún pecador, pero él se ponía de parte de sus hermanos, como hace Cristo con nosotros. ¿Cuánto debemos aprender de esta actitud de Daniel? Versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión contra ti. Bien, entonces Daniel oraba a Dios, clamaba a Dios. Y ustedes pueden leer despacito, tranquilo, léalo como si fuese que estuviesen orando. Y yo creo que no van a llegar ni a los 3 minutos de culminar hasta que a Daniel lo interrumpen en su oración. El versículo 18 dice: inclina, oh Dios, tu oído y abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual tu nombre es puesta, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas miseraciones o misericordias, dicen otras versiones. Fíjense que el pueblo de Israel había confiado en su justicia y no en la justicia del Señor. Oh Señor, oye, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación, o sea, no demores más. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y tu pueblo. Y estaba, dice el versículo 20, y estaba aún hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Cuántas veces deberíamos hacer nosotros mismos también lo mismo por nuestra iglesia? Justo ha salido el sol, hermanos, y me está dando de frente en la cara. Dice el versículo 20, dice: y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio. ¿Visión al principio de qué? En visión al principio de qué. Y este detalle, hermanos, no es por nada. Por algo Dios siempre pone las cosas, nunca está de más.
¿En visión al principio de qué? Porque nosotros leímos el capítulo 9 y se lo ve a Daniel orando. Pero ¿cuándo había sido que que Daniel había visto a este varón Gabriel? Al principio. ¿Al principio de qué? Porque Daniel está escribiendo, al cual yo había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero. Me tocó, vino y lo llamó, que yo había visto al principio. ¿Al principio de qué? Y esto nos da una estrecha relación entre lo que sigue en la revelación de Daniel 9 con lo que había presentado anteriormente el ángel Gabriel. ¿Cuándo se le presentó Gabriel a Daniel? Dice en el capítulo 8, en el versículo 2, en el capítulo 8, el versículo 2, dice que veía las visiones del carnero y del macho cabrío que guerreaban y peleaban. Ahora, el versículo 16, cuando viene esa pregunta, ¿hasta cuándo durará la prevaricación? Y el ángel preguntó, hasta 2300 tarde mañana. El versículo 15, yo Daniel consideraba la visión buscando la inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Versículo 16, y oí una voz de hombre entre la ribera del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. Entonces se le mandó a Daniel, al ángel Gabriel, para que le explicara qué es lo que estaba viendo. Entonces, este ángel Gabriel viene y le revela hasta una cierta parte, y los agregados de Daniel 8, que no estaban en Daniel 7, los agregados que mencionamos, no les contestó, pero una sola cosa sí le dijo. Daniel, la visión de la tarde y de la mañana es verdadera. Entonces, la pregunta es, ¿esta nueva aparición de Daniel tendrá una relación con esa visión de la tarde y la mañana que no fue aclarada, que no le fue interpretada, que no se le dijo qué significaba eso a Daniel? Seguro que sí, hermano. Dios nunca pone nada de balde, de vicio. Debemos ser detallistas y minuciosos con el estudio de la palabra de Dios. No vamos a desarrollar la profecía de las 70 semanas en esta ocasión. Voy a dejarte un enlace de un sermón hermoso en lo cual tú puedes ver una defensa de la doctrina de las 2300 tardes y mañanas. Allí se te disiparán todas las dudas y hay una explicación de las 70 semanas. Yo solamente quiero ver el detalle. Encontrar cuándo comenzó esa fecha de 2300 años para saber cuándo comenzó y cuándo terminó. Entonces, cuando terminó nos da el inicio del juicio de Dios, del juicio celestial. Dice el versículo 22, e hízome entender y habló conmigo y me dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. ¿Qué declaración? ¿Qué ha salido a explicarle? ¿A qué se refiere? A lo que no le fue explicado en el Daniel capítulo 8, hermanos. Fíjense, al principio de tu ruego salió la palabra. Daniel comenzó a orar, fíjense, en Daniel 9, 2, en el principio dice, y volví mi rostro al Señor y busqué en oración y ruego, en ayuno y silicio, y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido. Sale la respuesta del Señor. Muchas veces nuestras oraciones son contestadas en el acto, pero fíjense, las oraciones que más son contestadas por el Señor es cuando oramos justamente por otros. Cuando oramos por una causa mayor que la nuestra. Muchas veces nuestro egoísmo nos lleva a solamente suplicar al Señor por mi situación, por mi economía, por mis hijos, por mi madre, por mi esposa, por mi éxito personal y no por los otros. Generalmente las oraciones más efectivas son las que uno hace por el prójimo, hermanos. Mire, Daniel se puso a orar, se puso en el lugar del pecador y ni bien comenzó a orar, su oración fue respondida. Qué ejemplo, hermanos, de la oración sincera y cuando Dios responde. Dice el versículo 23, al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos
entiende pues la palabra. Note el detalle. Comenzó a orar, sale la palabra. Y ahora dice, y entiende la visión. ¿Qué visión? ¿Qué visión? La visión que venía siendo desarrollada en el capítulo 8, hermanos. Entiende la palabra y entiende la visión. La visión que Daniel había visto de la obra del cuerno pequeño, que no entendió, que no le fue explicada. Ahora salió la palabra para que esto se una con esto y Daniel entienda qué significaba esa visión. Dice, versículo 24, y solamente acá nos vamos a detener. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En el original dice cortadas. 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice el versículo 25, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, ya tenía que ver con lo que él estaba rogando ahora, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, tornarse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, etc. Viene, entiende la visión, sale la palabra. 70 semanas están cortadas, 70 semanas están determinadas, 70 semanas son 490 años. Quiere decir, hermanos, que de ese periodo de 2300 años que se mencionó en Daniel 8, 490 años estaba determinado para Israel. Durante ese tiempo, al inicio, iba a ser edificada nuevamente el muro, el santuario, iba a ser nuevamente reconstruido, iba a salir el decreto de Artajerjes para que salga Israel de Babilonia y vuelvan a reconstruir la ciudad y el muro. Luego, al final de esos 490 años iban a ocurrir eventos importantísimos para Israel y para toda la humanidad. El bautismo, el ungimiento de Jesús. Después, su ministerio, su muerte en la cruz y el tiempo de gracia dado de 3 años y medio hasta el apedreamiento de Esteban. Esas son las 70 semanas. Pero el ángel le dice, sepa y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, habrá ese periodo. Entonces, la profecía de las 70 semanas tiene que ver, es una parte cortada, es una parte que tiene que ver intrínsecamente con las 2300 tardes y mañanas. Es una profecía que nos da el inicio de ese periodo largo. Las 70 semanas, repito hermanos, para que quede claro, las 70 semanas nos da el inicio de aquella profecía larga. A Daniel se les dijo, entiende la visión y viene la palabra para que se le explique esa parte que Daniel no había entendido. Ese periodo de 2300 años, que luego el santuario iba a ser purificado, comenzó en el 457 a.C., cuando salió la palabra y el decreto de Artajerjes, y duró hasta el año 1844, en el cual Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, siguiendo el tipo del Antiguo Testamento, cumpliendo el gran día de la expiación, cuando el santuario era purificado una vez al año. En el Yom Kippur, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo, purificaba el lugar santo, luego pasaba al lugar santísimo detrás del velo y purificaba todo el santuario. Era una obra de purificación. Entonces, vamos a retomar y vamos a ir cerrando el tema, hermanos. La pregunta del ángel era,
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario para ser pisoteado? ¿Hasta cuánto va a durar esa visión? ¿Hasta cuándo va a ser eso? ¿Hasta cuándo la verdad va a estar pisoteada? Hasta que terminen los 2300 años. ¿Cuándo comenzó? En el 457. ¿Cuándo iba a terminar? En 1844. ¿Qué pasa en el cielo en 1844? Cristo pasa del lugar santo al santísimo y comienza el juicio de Dios, como venimos estudiando hasta acá. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Comienza el juicio celestial. Cristo está intercediendo por la raza humana. Ahora, hay otra parte. Hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Cuando Cristo salga, cuando deje de interceder por la raza humana, cuando concluya el juicio, el santuario quedará purificado. Es ahí a donde estamos viviendo hoy en día, queridos amigos. Quiero terminar con este maravilloso versículo para darle un cierre digno a este gran tema. Te invito, hermano, anota. Si tienes dudas, deja tus comentarios. Yo bien pueda, voy a responderlos. Pero hay un juicio. Nuestro nombre va a ser pasado en el juicio celestial. ¿Qué obras están anotadas en el libro de la memoria de lo que yo hice? ¿Será que estoy haciendo el bien? ¿Será que estoy haciendo el mal? ¿Será que solamente tengo la teoría del Evangelio y no tengo la práctica? Porque por más buena teoría, por más que usted sepa, por más teólogo que usted sea, si usted no obra, viene a ser igual que un fariseo y un publicano. Ahora, si yo tengo obras de misericordia, dice la palabra de Dios, la misericordia prevalece en el juicio. El que ama mucho, mucho se le perdonó. Hermanos, el Evangelio tiene que ver con la práctica y con el amor. Uno puede tener mucha teoría, pero si no tiene amor, vengo a ser un metal que resuena. Debemos tener amor hacia el prójimo y hacia Dios. Y eso se manifiesta en las obras. Cristo amaba y los llevaba a obrar. Asistía al enfermo, buscaba al que se había apartado del buen camino y restituía, no condenaba, no perseguía, no juzgaba. Decía las verdades que tenía que decir, como corresponde a un evangelio transformador. Y esas verdades fueron las que los llevaron a estar colgado en la cruz. La gente nunca quiere escuchar sus verdades. Bueno, nosotros queremos ser salvos en este juicio. Dice el libro de Salmos, el capítulo 69, el versículo 27 y 28. Y con este tema, con este versículo vamos a terminar. ¿Qué va a pasar con aquellos que no contraten el abogado en el juicio? Con aquellos que no honren y adoren a Dios como Él manda. Al finalizar este juicio va a pasar esto. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Cristo hoy está intercediendo para justificar a todos los que lo aceptan como Salvador. Pero aquellos que no lo acepten, aquellos que no contraten el abogado o aquellos que perpetúen en el mal, que no quieran abandonar el pecado, Jesús le pondrá a su maldad más maldades que sigan cometiendo. Y no van a entrar a la justicia del Hijo de Dios. Dice, sean raídos del libro de los vivientes, serán sacados sus nombres del libro de la vida, y no sean escritos con los justos, no sean escritos con los justos. Qué tremendo será vivir sin la justificación que es por la fe en Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano, cuando Cristo venga y yo no esté en ese pueblo, yo no esté escrito en ese libro. Entonces el llamado, querido amigo, es: haz las obras de bien, haz el bien, sigue el Evangelio, sigue a Cristo, contrata al abogado.
que el juicio de Dios ya inició hace bastante tiempo y falta nada a que el juicio de Dios termine. Estamos ya prácticamente al cierre del juicio investigador. ¿Cuál va a ser tu actitud? Bien, queridos, el mensaje del primer ángel. Nos queda una partecita final. Teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ya hemos establecido el juicio, que hay un tiempo, que hay un día. Hemos establecido el lugar físico, quiénes son los actores, cómo hacer para estar de pie en ese juicio. Ahora nos queda la parte final del versículo. Dice: adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Hay una cuestión de adoración, que el cuerno pequeño atacó, que el cuerno pequeño destruyó y que el mensaje del primer ángel viene a restituir. La pregunta es, ¿cómo se adora a Dios? La pregunta es, ¿en qué día se adora a Dios? Te invito a participar de los siguientes temas, hermano. No olvides suscribirte para que las notificaciones lleguen a tu perfil de YouTube. Esto, una vez más, para la gloria de Dios, fue Principios de Vida. Hasta la próxima.